Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa. Hasta aquí hemos llegado porque Dios nos lo ha permitido. Les agradecemos que nos permita estar con usted en su hogar y le agradecemos también que nos permita conversar un nuevo tema en un nuevo día, sobre todo un tema muy importante. Hoy estaremos conversando sobre la aprobación de la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, que ha pasado al plenario de nuestra Asamblea Nacional y que se ha convertido en ley dentro de nuestra república, pero no una ley como las demás, sino un proceso de legislación muy especial. Y para conversar lo que va a conllevar todo este proceso de articulación social y de gestión jurídica en nuestro país, hemos invitado a nuestro diputado Carlos Emilio López, quien es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Comisión de la Mujer, Juventud y Niñez, pero además ha estado muy inmerso y bastante relacionado a todo el proceso de consultas, a todo el proceso de visitas y a todo el proceso de compartir información con la población nicaragüense y recabar también información para retroalimentar lo que sería esta ley. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Elmer, a vos y a toda la televidencia que sintoniza y le da seguimiento al canal parlamentario. Bueno, diputado, una ley que sin duda alguna cambia el paradigma o que ayuda a plantear un nuevo paradigma de la construcción de la sociedad nicaragüense, pero que también implica muchos retos a partir de su gestión y muchos retos a partir de su aplicación. ¿Cómo se va a estar trabajando los mecanismos de aplicación, tanto en el territorio como desde la legislación? Recientemente la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, ha aprobado la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Debemos de hacer un recordatorio de los contenidos fundamentales de lo que esta ley plantea. En primer lugar, esta ley define qué cosa es cultura, qué cosa es cultura de paz. Y la ley señala claramente que cultura de paz es un conjunto de visiones, prácticas, hábitos, costumbres, formas de vivir, de existir, de ser y de relacionarnos. Y que en cada uno de estos componentes la paz sea un elemento transversal. Es decir, que nuestras formas de comunicarnos estén basados en la paz, que nuestro lenguaje, nuestra verbalización, nuestras palabras, nuestra forma de referirnos a nuestro prójimo sean palabras de respeto, sean palabras de consideración, sean palabras de estima. Que nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, es decir, que seamos estudiantes de paz, que seamos trabajadores de paz, que seamos profesionales de paz, que seamos comunicadores de paz, que seamos productores de paz, comerciantes de paz, empresarios de paz, políticos de paz, religiosos de paz, padres y madres de paz, hijos de paz. Es decir, que de valores dentro de la sociedad nicaragüense, diputado, y dentro de esta dinámica de trabajo y dentro de ese rescate que se está haciendo, porque se han realizado consultas en todo el territorio nacional y usted ha estado inmerso en gran parte de ese proceso de consulta. No es una ley como las otras que hemos visto, sino que hay un proceso de consulta profunda. Han estado participando actores sociales, movimientos sociales, autoridades locales, municipales y autoridades del más alto nivel también en el proceso de consulta, pero una conversación directa con el pueblo para entrar en lo que sería la construcción de esta ley. Dentro de esta dinámica del proceso de consulta, ¿cuán importante va a ser ese mismo eje de trabajo con el pueblo nicaragüense, pero de esta forma, con los actores sociales, con fuerzas vivas de nuestra sociedad? Esta ley es el resultado de un amplio proceso de consultas nacional, consultas sectoriales, consultas territoriales, consultas institucionales. Conversamos, dialogamos, escuchamos a productores, comerciantes, empresarios, trabajadores, representantes de cooperativas, sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias, docentes de la educación superior, líderes del Consejo Nacional de Universidades, directores de universidades privadas, estudiantes, personal administrativo, es decir, todos los actores de la educación superior participaron en este proceso. También personal educativo de los distintos subsistemas, me refiero a preescolar, primaria, secundaria y educación técnica,
Aproximadamente unos 30.000 docentes de distintos subsistemas educativos fueron consultados. De igual manera, dialogamos con trabajadores de la salud, enfermeras, médicos y otros actores del sistema de salud. Dialogamos con representantes de expresiones juveniles, con dirigentes mujeres. Es decir, no hubo un solo sector de la sociedad nicaragüense que no fuese invitado y que hubiesen participado en este proceso. Escuchamos las voces, las opiniones, las reflexiones, las sugerencias, las propuestas para construir en Nicaragua una cultura de paz, una cultura de convivencia, de armonía, de tolerancia, de buen vivir, una cultura de concertación nacional, una cultura de unidad nacional, una cultura en donde los nicaragüenses nos sintamos que vivimos en la casa común. Nicaragua es nuestra casa común. Diputado, y dentro de esa dinámica de conocer y entender y aceptarnos con nuestras diferencias, con nuestras visiones y nuestras perspectivas y nuestros propios paradigmas individuales de cada uno, integrados dentro de una dinámica de sociedad y funcionando como conjunto, le pregunto, hay un contexto en el que se da esta aprobación de esta ley que precisamente ha conllevado algunas aseveraciones por parte de algunas personas que no conocen o que necesariamente por ganar un espacio mediático necesitan hacer críticas a partir de lo que tal vez nos va a ayudar a encontrar una mejor sociedad, a construir una mejor sociedad. Y el contexto en el que se da esta ley precisamente ha sido en algunos momentos atacada o transversada a partir de sus ejes de trabajo. ¿Cómo se estaría trabajando para realmente, o cómo le podríamos decir a la población nicaragüense de los ejes que persigue esta ley en realidad? Es decir, que son los procesos de encontrarnos y de entendernos. ¿Cómo podríamos explicar esa dinámica con nuestra población ahora mismo? Esta es una ley de carácter socioeducativo, es una ley sociocultural, una ley de pedagogía social, una ley que fomenta la construcción de una nueva cultura, en este caso una cultura de paz. No todas las leyes son de carácter punitivos, no todas las leyes son de carácter coercitivo. Hay una percepción equívoca cuando se cree que todas las leyes son de carácter sancionador. Hay algunas leyes que son de carácter sancionador, como por ejemplo el Código Penal en esencia. Esta ley, Código Penal, que define los tipos penales, y Código Procesal Penal, que señala la ruta procesal para dilucidar si una persona ha infringido la ley o no. Ese es un tipo de leyes, las leyes sancionadoras, pero hay otro tipo de leyes que la Asamblea Nacional ha aprobado desde que se constituyó como tal, que son leyes que promueven valores, que apuntan a cambios de conducta, que son concienciadoras, sensibilizadoras alrededor de un tema. Por ejemplo, la Ley General de Medio Ambiente promueve una cultura de respeto a la naturaleza. Por ejemplo, la Ley de Participación Educativa promueve la participación de los actores de la comunidad educativa dentro del ámbito de la educación. Por ejemplo, la Ley General de Aguas promueve una cultura de buena administración, de protección del recurso agua. Y así podemos ir enumerando una gran cantidad de leyes que promueven un estilo de vida, que promueven una nueva forma de ser de cara a grupos sociales, de cara a la naturaleza, etc. Entonces, esta ley, la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, se inscribe en esa línea, en esa corriente de normas jurídicas que lo que apunta es a transformar formas de vivir, formas de ser, formas de comportarse, a transformar estructuras de pensamiento. La misma ley integral contra la violencia hacia la mujer, por ejemplo, no es una ley únicamente punitiva, es una ley que tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión sociocultural o educativa para desaprender las formas de violencia y de agresión hacia la mujer. Tiene un ámbito de atención, es decir, dar protección y dar atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia,
y está el tercer ámbito, que es la parte sancionadora propiamente dicha, donde se establecen los tipos penales que sancionan los actos de agresión y de violencia hacia la mujer. Pero en el caso de esta ley para una cultura de paz es eminentemente educativa. O sea, no significa que quien no siga los lineamientos, las disposiciones que la ley establece, que se le va a aplicar una sanción. Te digo esto porque ese es uno de los ejes manipuladores que se están transmitiendo, ya que se quiere imponer la paz y que se quiere imponer la reconciliación por la fuerza, por la coerción. No es ese el espíritu, no es esa la esencia, la naturaleza y la razón de ser de la ley. Esta es una ley que apunta a concienciar sobre nuevos valores como la tolerancia, la inclusión, el respeto, el amor, la convivencia pacífica, la justicia, la libertad. Esos son valores universales, son valores cristianos, pero también son valores aceptados por las distintas tradiciones socioculturales, religiosas, filosóficas. No hay una sola expresión filosófica o religiosa que no acepte el amor, y ese es un valor que está claramente establecido en esta ley: el amor al ser supremo, el amor al prójimo, el amor a uno mismo, el amor a la madre tierra, el amor a la patria, el amor a la historia, el amor a los símbolos patrios, a los héroes, a las heroínas nacionales, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, el amor a nuestra nicaragüanidad, a nuestra identidad propiamente dicha, el amor a nuestras raíces ancestrales, el amor a nuestro sentido y nuestra cultura campesina y nuestra pertenencia a los pueblos indígenas o pueblos originarios y afrodescendientes. Es decir, el amor a los elementos esenciales de la vida. También esta ley promueve el valor del respeto, el respeto al prójimo, el respeto a las personas adultas mayores, el respeto a la ley, el respeto a tus hijos, el respeto al ser humano que convive en tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. El amor a cada uno y el respeto a cada uno de los miembros de la familia, que vivamos en relaciones que no estén basadas en la amenaza, en la agresión, en la coerción, en el chantaje, ¿ya? En el desprecio, que desaprendamos y podamos desechar todo tipo de relaciones que estén basadas en subordinar, aplastar, mandar, herir los sentimientos, que podamos hacer a un lado, que podamos liberarnos de ese tipo de relaciones y que asumamos relaciones que estén basadas en la consideración, en la estima, en el cariño, en el aprecio. O sea, no hay una sola religión, no hay un solo marco ético o de principios de cualquier naturaleza que pueda desechar, que pueda rechazar estos valores que son universales. Y dentro de esa dinámica de entender los procesos de activación y los procesos de articulación y los procesos de seguimiento, ¿cuál es el nivel de organización social que requiere esta ley para generar un impacto positivo en nuestra sociedad? Y le hago esta pregunta a partir de algunos comentarios que han salido, algunos en su red social, otros en redes sociales, dentro de los procesos de consulta, porque la población entiende que a partir de esta ley también va a requerir un proceso de articulación institucional, pero también de los actores sociales claves que estarán vinculados acá. ¿Cómo se va a procesar? ¿Cómo se va a dar este encuentro? Mira, esta ley tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, respetando valores, principios constitucionales, como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, apuntando hacia el respeto pleno y efectivo hacia la restitución total de los derechos individuales y colectivos, considerando el bien común. Esta ley tiene como objetivo esencial aportar al desarrollo humano multidimensional de las familias nicaragüenses, del pueblo de Nicaragua. Esta ley tiene como finalidad contribuir
a erradicar todas las formas de discriminación. Discriminación por razones de edad, de sexo, de origen étnico, de pertenencia social o económica, de situación de discapacidad o cualquier otra condición humana. Que podamos erradicar cualquier forma de discriminación y que sigamos construyendo en Nicaragua, porque del año 2007 a la fecha hemos estado construyendo un modelo y un sistema social inclusivo. Un sistema social en donde Nicaragua nos pertenece a todos y en donde todas las personas, todas las familias, todos los grupos humanos pueden participar en la construcción de esta nueva Nicaragua, de esta Nicaragua próspera, de esta Nicaragua productiva, de esta Nicaragua humana, solidaria, de esta Nicaragua cristiana, de esta Nicaragua socialista, de esta Nicaragua libre. Entonces, esta ley pretende fortalecer, consolidar ese modelo de inclusión social, de un sistema educativo inclusivo, de un modelo de salud inclusivo, de un modelo productivo inclusivo, en donde fomentamos que todas las personas se conviertan en sujetos productivos, en donde liberemos nuestras habilidades y nuestras capacidades productivas, productivas comunicacionales, productivas agrícolas, productivas industriales, productivas tecnológicas, que todos nos convirtamos en sujetos productivos. Eso es un modelo inclusivo. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero también al volver, cuando lo escucho plantar esas perspectivas que se van a plantear, me recuerdan algunas conferencias de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, referida al proceso también de descolonización mental, en la que hay que desmitificar todos los modelos productivos basados en ciertos modelos agresivos contra la naturaleza y contra nuestros entornos sociales también. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de todo ese proceso que también va a conllevar una transición generacional a partir del aprendizaje colectivo. Nosotros hoy estamos conversando y conociendo lo que significa la aprobación de la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz en nuestra sociedad. Nos acompaña nuestro diputado Carlos Emilio López. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy, conversando con nuestro diputado Carlos Emilio con respecto a lo que significa la aprobación de la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Un nombre bastante largo, diputado, pero también muchos retos plantados a partir de este nuevo paradigma de sociedad que la revolución trata de construir a partir del 2007. El nuevo ser humano plantado a partir de la realidad de convivir con su entorno, no solo su ecosistema también, sino su ecosistema social también. Dentro de esos paradigmas y dentro de esos retos, ¿cómo se van a ir articulando los actores claves que están involucrados o que trabajan la temática de reconciliación, de diálogo, de trabajo, de consenso, de una cultura de paz? Elmer, vos has dicho una palabra importante, actores claves. En Nicaragua estamos construyendo un modelo de desarrollo en donde los seres humanos son el centro. Los seres humanos son los sujetos y los protagonistas del desarrollo. Esa concepción del ser humano como el epicentro, el blanco, el sujeto del desarrollo, ha sido constitucionalizada a partir de la reforma del año 2014, que señala que la persona, la familia y la comunidad son el principio y el fin de la actividad de la administración pública. También las reformas constitucionales dejaron establecida que la persona, la familia y la comunidad son los protagonistas del desarrollo humano. Entonces ese modelo de gobernanza, ese modelo político y hoy también modelo constitucional se ha trasladado a todo el quehacer programático y todo el quehacer estratégico del país. Esta ley recoge esa lógica, esa filosofía y esa praxis, de tal manera que son los seres humanos los centros, los actores y los protagonistas en la construcción de una cultura de diálogo, de reconciliación y de paz. Esta ley señala que los principales destinatarios de la cultura de paz, en primer lugar, son
las familias nicaragüenses. Es decir, es en el hogar en donde se vive, se construye, se educa, se transmite y se hace vida los valores que te mencioné anteriormente. Okay. Los valores de la tolerancia, del diálogo, de la inclusión, del respeto, de la convivencia armónica, de la protección mutua. Todos esos valores se hacen realidad en primer lugar en la familia. Somos todos los miembros de la familia los que tenemos que construir esta cultura de paz. Los padres, madres, abuelos, hijos, hermanos, nietos, primos, tíos, nueras, yernos, suegros, es decir, todos juntos construyendo una cultura de relación armónica, una cultura de convivencia pacífica y respetuosa en toda la familia. Otro segundo espacio de construcción de esta cultura de paz es la escuela, los centros educativos, las universidades. Toda la infraestructura y todos los espacios en donde desarrollamos procesos educativos, ahí tenemos que formar esta cultura de paz. Por lo tanto, son actores, constructores de la cultura de paz, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, los líderes comunitarios, todos los miembros de las consejerías de las comunidades educativas. La comunidad educativa en su conjunto es sujeta constructora de la cultura de paz. De tal manera que los docentes deben desarrollar metodologías pedagógicas, procesos de enseñanza-aprendizaje que estén basados en una cultura de paz. Y la ley establece que todos los subsistemas educativos, todo el sistema educativo debe de construir una currícula, un contenido, un índice temático que esté basado en la cultura de paz. Así que un eje transversal, okay. Una asignatura específica y a la vez un eje transversal. De tal manera que las matemáticas, la química, la biología, la historia, la economía, es decir, todas las ramas de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas y de la historia, todas las ramas del saber deben de enseñarse y transmitirse desde una lógica de cultura de paz. A estudiar la historia desde el punto de vista de cuáles han sido todos los movimientos y cuáles han sido todas las luchas de la humanidad en distintos contextos, en distintos espacios geográficos, en distintos continentes para construir una cultura de paz. Y cuál ha sido la historia nacional en la construcción de una cultura de paz. Es decir, que liguemos toda la ciencia a la cultura de paz, pero también las relaciones sociales en los centros educativos, relación estudiante-estudiante, basadas en una cultura de paz, cero bullying, cero agresión, okay. Nada de empujones, nada de golpes, nada de... están promoviendo muchos juegos en el internet, nos vienen de las redes sociales de otros países, juegos y desafíos entre los jóvenes que están basados en la violencia contra sus propios cuerpos y en la violencia con sus compañeros de clase. Y usted precisamente me planta una apertura hacia una de las preguntas que tenía planteada, algunos señalamientos de los detractores, y no quisiera ocupar mucho espacio para hablar de ellos, pero algunos de los aspectos que han tratado con los que detractan la ley precisamente es el uso de las redes sociales. Inclusive en algunos medios han plantado el uso de esta ley para entrar inclusive a censurar las redes sociales. Entiendo que esto no es así a partir de la lectura de la ley misma, pero ¿por qué se da este proceso de maniqueísmo y de manipulación acerca de la ley? Es decir, dentro de un proceso de construcción social, todo el que la lee pues podría entender precisamente los valores y las aspiraciones universales que busca alcanzar esta ley. Reitero, Delmer, esta no es una ley punitiva, esta no es una ley sancionadora, esta es una ley educativa, sensibilizadora, concientizadora. Es una ley que apunta a la construcción de nuevos paradigmas socioculturales en la familia, que hemos dicho es un actor fundamental, el primer actor en la escuela, segundo actor en los centros de trabajo. La idea es que desde los centros productivos, comerciales, industriales, desde todas las oficinas, desde todos los espacios de trabajo, ya sean las instituciones de gobierno,
en las instituciones municipales, en las empresas privadas, en los negocios de emprendimiento, en todos los centros de trabajo podamos crear una cultura de paz. Es decir, que no haya acoso sexual en los centros de trabajo, que no haya relaciones violentas, agresivas en los centros de trabajo, sino que los empleadores respeten a los empleados respeten a los empleadores, los equipos de trabajo se respeten, cada miembro que forma un equipo de trabajo en una oficina, en un centro productivo, se respeten. Y está demostrado que en la medida en que en los centros de trabajo y en los espacios productivos se dan relaciones armoniosas y relaciones de respeto y de cuidado mutuo entre los trabajadores, se crean climas productivos más eficientes, más eficaces, el rendimiento es más elevado. Se trae no solamente beneficios espirituales, sociales y de convivencia, sino que trae beneficios económicos también, desarrollar un proceso de cultura de paz en los centros de trabajo. Entonces hemos hablado cultura de paz en la familia, cultura de paz en la escuela, cultura de paz en los centros de trabajo, cultura de paz en la comunidad, abandonar, desaprender para siempre los conflictos vecinales, que me tiró la basura, que me queme el plástico, que se me lleva lo que dejo tendido en el alambre, ¿ya? De que te metiste a mi terreno, de que tenés elevado la música, ¿ya? Y se arman los conflictos, el cuecho, el comentario a nivel vecinal, que se mete en la vida privada, en la vida íntima, que levanta calumnias y esa calumnia circula por todo el barrio. Entonces hay una serie de prácticas que generan conflicto. Entonces esta cultura establece, esta ley establece la promoción de una cultura de diálogo y de respeto en el ámbito comunitario. La cultura del buen vivir, la cultura del buen vecino. Entonces es resolver los conflictos, los desentendimientos y las diferencias por la vía del diálogo. La ley le llama por los métodos alternos a la resolución de conflictos. Por eso es una ley que fomenta la cultura del diálogo. El diálogo como método, como camino, como estrategia y como recurso fundamental para resolver todas nuestras diferencias en la familia, en la escuela, en los centros de trabajo y en la comunidad también. Y el otro espacio que habla la ley es en los medios de comunicación. Okay. En los medios de comunicación global, en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque ahora todos somos comunicadores. Ya no es que los comunicadores son los que van a estudiar periodismo o van a la facultad de ciencias de la comunicación de una universidad y pasan 5 años. Todo aquel que tiene un celular y tiene una red social, que tiene una página de Facebook o un perfil, inmediatamente se convierte en un comunicador. Entonces ahora somos una sociedad de comunicadores. Pero esta ley no es que establece sanciones a los medios de comunicación o a las redes sociales, a los medios de comunicación que no promuevan una cultura de paz. Ya es el Código Penal, que desde el año 2008 estableció sanciones a quienes promuevan el odio. Eso está en el Código Penal. Promover el odio es un delito. Promover, acometer crímenes de odio es un delito a la luz del Código Penal. Pero ese es el Código Penal que existe desde el año 2008 y que se aprobó en esta Asamblea Nacional cuando el Frente Sandinista era minoría. En el 2008 teníamos el gobierno, teníamos el Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo habían 38 diputados sandinistas y el resto eran diputados no sandinistas. En ese contexto se aprobó el Código Penal. Pero esto no es Código Penal, esto es una ley que promueve una cultura de paz. Entonces, lo que esta ley establece es motivación, inspiración, orientación, proposición a los medios de comunicación para que sus mensajes sean positivos, proactivos, conciliadores, pacificadores. Es decir, que construyamos una cultura de paz desde los medios de comunicación. Que los medios de comunicación no fomenten el odio, no fomenten el antagonismo, no fomenten esos sentimientos destructivos, sino que fomenten sentimientos constructivos, sentimientos conciliadores,
y que fomenten también la resolución de los conflictos por la vía del diálogo. Es decir, que el diálogo sea una metodología que todos promovamos, que promovamos el diálogo desde las iglesias, que promovamos el diálogo desde las empresas, los conflictos laborales, resolverlos por la vía del diálogo. Y es que el diálogo, el arbitraje, la mediación, la conciliación, son figuras no solamente de carácter social, pedagógico y metodológico, sino que inclusive son figuras jurídicas. Hoy en día todos los códigos establecen resolver los conflictos por la vía del diálogo, la conciliación y la mediación. Dentro del proceso de entendimiento de las dos partes. Diputado, dentro de estos retos que se plantean, y si pudiéramos resumirlo, ¿cuáles serían los principales retos que tiene planteada esta ley a partir de su aplicación en el territorio y a partir también de su continuidad en el tiempo? Mira, debo decirte que todas las instituciones del Estado se disponen, a la luz de esta ley, a contribuir en la promoción de una cultura de paz, de diálogo, de reconciliación, de seguridad, de trabajo y de paz. Todas las instituciones del Estado, todos los espacios municipales, de los gobiernos locales, están en función del pueblo. Las instituciones del Estado como herramientas e instrumentos del pueblo para construir esta cultura de paz. La ley le da protagonismo a 4 instituciones: al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional. Son las 4 instituciones que tendrán un liderazgo facilitador, promotor en la construcción de esta cultura de paz. Pero no serán las únicas instituciones, van a ser las instituciones facilitadoras, pero la idea es que todo el sistema público, todas las instituciones públicas, todas las instituciones de nuestro buen gobierno se involucran en la construcción de esta cultura de paz a nivel de todos los actores que ya mencionamos: familia, escuela, centros de trabajo, comunidad y medios de comunicación. También esta ley está abierta, y lo señala así, a todas las iglesias, a todas las denominaciones cristianas, a todas las expresiones religiosas del país que se quieran sumar en aportar a la construcción de una cultura de paz. Y es que precisamente el Evangelio es el Evangelio de la paz. Y es que precisamente toda la Escritura está saturada, las Sagradas Escrituras, de mensajes de paz. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Dios es el Dios de paz, es Shalom. Shalom es uno de los nombres, es un saludo, pero es uno de los nombres de Dios también. Jehová Shalom, Yahvé Shalom, es el Dios de paz. Y Jesús, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le llama príncipe de paz. ¿Ah? Príncipe no, es nacido, el príncipe de la paz. Entonces, esta ley está abierta también a los sectores cristianos, católicos, evangélicos, a todas las expresiones religiosas del país. Y otras organizaciones basadas en la fe. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver no quisiera desaprovechar su acompañamiento que en esta mañana también con nuestro pueblo y también hablar de otro tema. No quisiera... quisiera aprovechar, más bien dicho, su compañía para hablar también de otro proceso que está experimentando nuestra Asamblea Nacional, pero también nuestra sociedad, que son unas reformas referidas a beneficios fiscales y a obtención de recursos de las empresas a partir de esa realidad, que es una necesidad que se está planteando a partir de las realidades que intentaron imponer algunos sectores de la sociedad nicaragüense en el año 2018. Podríamos hablar de eso al volver de la pausa, aprovechando su acompañamiento. Nosotros hoy estamos conversando y al volver estaremos conociendo un poco y conversando también sobre las reformas fiscales que se han aprobado en nuestro país. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento. Bueno, diputado, antes de irnos a la pausa, pues precisamente
aprovechando su compañía, un tema muy importante para la población nicaragüense, las nuevas reformas fiscales. En ese sentido, un proceso de entendimiento entre la sociedad, el gobierno y también el sector privado, es decir, a partir de su aporte que se vería precisamente aumentado a partir de las reformas fiscales. ¿Qué significan y cómo podríamos irlas entendiendo? 10 elementos esenciales que contiene esta reforma tributaria o fiscal que se está desarrollando en Nicaragua. Esta reforma protege la economía del país, garantiza que mantengamos el crecimiento económico que habíamos tenido en los últimos 12 años, es decir, del 5.2%, que regresemos a ese ascenso en el crecimiento de la economía. Esta reforma tributaria apunta a proteger a los trabajadores del sector público y del sector privado, es decir, la protección del empleo. Esta reforma tiene una lógica de justicia y de equidad, es decir, que los que tienen más ingresos paguen más impuestos y los que tienen menos ingresos, es decir, los que ganan menos, paguen menos. Eso es una lógica de equidad social. Esta reforma tributaria va a posibilitar continuar desarrollando todos los programas sociales que hemos impulsado a partir del año 2007. Programas de educación, salud, seguridad alimentaria, viviendas, cultura, deportes y recreación, electricidad, agua potable, carreteras y caminos, seguridad humana, seguridad ciudadana, entre otros programas sociales que se han venido desarrollando. Esta reforma tributaria no crea nuevos impuestos, no crea nuevos tributos, reforma algunos de los impuestos que ya existen y afecta fundamentalmente, únicamente, a los grandes empresarios que no pasan de las 450 empresas a nivel nacional en el país. De las 135.000. De las 135.000 empresas. Aumentar del 1 al 3% de los tributos para los grandes contribuyentes, lo que estábamos diciendo, ¿no? Para las grandes empresas y del 1 al 2% para los principales contribuyentes, es decir, para las personas que tienen salarios altos, salarios que sobrepasan los 95.000 córdobas. Así que si usted, trabajador, gana menos de 95.000 córdobas, no tiene por qué preocuparse, ¿verdad? Porque no va a tasarle ningún impuesto. Se incrementan las tarifas a los casinos, los impuestos a los casinos, así los que tienen el vicio, ¿no?, de estar ahí en esas máquinas, a los dueños de esos negocios es donde se va a tasar un impuesto. De igual manera se va a tasar con impuestos otros vicios, ¿verdad?, como los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, el ron, la cerveza, el vino, el guaro, como decimos popularmente. Y tasa también lo que son las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, las bebidas energizantes, es decir, bebidas que no son nutritivas. Regresemos a nuestras bebidas naturales, al pinolillo, al pinol, al pozol, que son alimentos nutritivos y que no tendrán ningún tipo de tasación de impuestos. Y se protegen además más de 100.000 empresas. ¿Qué significa esto para el empleo y la protección para el sector productivo de nuestro país? Es decir, el motor de la economía está en la pequeña, mediana y pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Sí, y más de 100.000 van a estar, más de 100.000 empresas no son afectadas con esta nueva reforma. Así es, un elemento número 7 aproximadamente, es que estas medidas no afectan a las micro, a las pequeñas
a las medianas empresas, que son la mayoría, miles y miles y miles y miles de empresas que generan el Producto Interno Bruto, que crean bienes y servicios, que generan empleo, que generan las riquezas del país. Esas empresas no serán tocadas, que son la mayoría de las empresas de Nicaragua, más de 100.000 empresas. Esta reforma tributaria no toca la canasta básica, no afecta el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, la carne, carne de res, carne de pollo, la chuleta de pescado, bienes de consumo del hogar, vestuario básico de hombres y de mujeres y niños, no son afectados con esta reforma. De igual manera, no se tocan los impuestos para quienes compren o los productos que se venden en los mercados populares, que son los espacios productivos, comerciales y de compra de los nicaragüenses. El IVA se mantiene y luego se toman algunas medidas muy particulares. Por ejemplo, se incrementan los impuestos para las minerías, la regalía al Estado por el derecho de extracción se sube del 3 al 5% y se elimina la deducción del IR. Es importante mencionar entonces que con esta medida se protege el bolsillo, se protege el ingreso y se protege la calidad de vida de todos los trabajadores nicaragüenses. Protegiendo también medidas que sin duda alguna, medidas que ayudan a proteger el empleo y dinamizan también la economía a partir de esa gestión que se va a poder realizar. También van a poderse realizar a través de estos grandes contribuyentes que van a pasar de sus cuotas fijas de tener las retenciones del 1%, van a pasar al 3%, pero también entiendo que se van a poder dar unos retroactivos a partir de unos bonos que se van a repartir por parte del gobierno, a partir de beneficios que van a poder adquirir estos grandes contribuyentes y gradualmente irán año con año, ¿no? Recibiendo ese retroactivo hasta llegar al 2021, entiendo, en el que efectivamente van a pagar cada año el 3%, ¿será así, no? Así es. Como señalaba, se incrementa del 1 al 3%. Pero va a ser gradual. Gradual para las grandes empresas, y el Estado va a emitir unos bonos que son vendibles, que son canjeables en el mercado financiero nacional, y de tal manera que ellos van a poder recuperar en el año subsiguiente, en el primer año, y posteriormente luego eso se cancelará y quedará de manera definitiva. La lógica que tienen estas reformas, como decíamos anteriormente, es aplicar el sentido de justicia social, y que no es posible que en Nicaragua las grandes empresas paguen el mismo nivel de impuestos que las pequeñas empresas. Las micro inclusive, es decir. Que las micro, que los pequeños negocios, que los emprendimientos. Es decir, no es posible, no es justo, ¿ya? No es equitativo que los pequeñitos paguen el mismo porcentaje de ingresos que los grandes. Es decir, tienen más, ganan más, concentran riqueza. Entonces esos esas grandes empresas deben de retribuir al Estado de acuerdo a cómo es su nivel de ingresos. Que sin duda alguna, 400 empresas en todo el país, de las más de 150.000, de las 150.000 que están reportadas. ¿Cómo podemos entender todo este proceso de entendimiento que se está realizando a partir de la redistribución de la riqueza? Y le hago esta pregunta a partir de un análisis político, porque se entiende que de esta manera el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional también se compromete a continuar reforzando y continuar trabajando en los proyectos sociales del área de salud, educación, promotoría solidaria, acompañamiento a la finanza, a los micros y medianos emprendimientos, fomento del comercio, bueno, todos los ejes de trabajo que ya se están realizando. Decíamos también de que este es uno de los objetivos importantes de esta reforma tributaria. Ha habido un impacto en la economía del país, debemos de decirlo, producto del intento de golpe de Estado, y se han generado una cantidad de déficit. Esos déficits tenemos que solventarlos, tenemos que cubrirlos, y esta reforma pretende, ¿no?, captar esos ingresos para poder equilibrar la economía del país, pero no vamos a sangrar al pueblo y que el pueblo financie todo el desajuste, ¿no?, que se dio a la economía. Entonces deben de asumir los costos del impacto de esta crisis económica quienes tienen más recursos económicos, y eso nos garantiza que se mantengan todos los programas sociales,
Todo, absolutamente todo. El sistema de educación gratuito, de calidad, conservarlo, este modelo de salud que viene instalando hospitales, centros de salud, unidades de salud, casas maternas, en todos los departamentos, en municipios rurales y urbanos del país se pueda conservar, la disposición de medicamentos y vacunas en los hospitales se pueda conservar, el microcrédito para las mujeres, para los pequeños productores, para los campesinos, se conserve, los programas de titulación de tierra en las propiedades y viviendas urbanas y rurales se mantenga, la ampliación de la distribución del sistema de agua potable se mantenga, los programas de electrificación, sigamos avanzando hasta llegar a la universalización de la cobertura eléctrica del país, todo lo que tiene que ver con aplicación de medidas de seguridad, seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad en la protección de la población frente a los desastres naturales. Eso es un recurso económico importante, porque ahí tenemos un modelo de prevención, de atención y de mitigación frente a los eventos naturales y frente a cualquier desastre. Todo lo que tiene que ver con infraestructura deportiva, cultural, recreativa, el remozamiento de los parques, de las calles, del ornato, de las ciudades y los municipios. Es decir, estas ciudades limpias, estas ciudades bonitas, estas ciudades con ambientes verdes, con ambientes comunitarios que hemos venido construyendo en el país, en los 153 municipios del país, están garantizados con esta reforma tributaria. Diputado, no me resta más que agradecerle y también, bueno, aprovechamos la oportunidad que nos dio para conversar. Sé que el tema que lo habíamos invitado era precisamente la aprobación de la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad porque además es un tema coyuntural en el cual hay que continuar brindando información a nuestra población nicaragüense y que podamos todas y todos entender lo que significan estas nuevas reformas fiscales y los beneficios que van a garantizar a la sociedad en su conjunto a partir de que se va a hacer una distribución equitativa y justa. El que tiene más, que pague más, y el que tiene menos, pues que pague menos. Precisamente una dinámica de entenderlo, y no quisiera simplificar todo a partir de ese racionamiento que pareciese tan básico que hago, pero entendiéndolo de grosso modo podríamos definirlo de esa manera. Pero él merece cultura de paz también. O sea, paz es justicia social, okay. Paz es equidad, paz es redistribución justa, paz es una tributación redistributiva, ¿ya? Y es precisamente el principio en el cual se basa esta reforma. Eso es cultura de paz también. Y entendiéndonos y hablando, dialogando, hoy estuvimos conociendo y estuvimos conversando lo que significa la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz con nuestro diputado Carlos Emilio. A usted que está en su casa le agradecemos que nos haya acompañado y a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en sintonía de este canal. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.